Estamos dando comienzo formal a este segundo panel del Foro CLAD 2011 sobre la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana. Tenemos en presencia, en esta presencia virtual, a la ministra Laura Alfaro, que es ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Mideplan, Costa Rica. Y tenemos también en pantalla a el subsecretario de Participación Ciudadana y de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Jorge Ordóñez. De manera que vamos a comenzar el panel con ellos. Se integrará más tarde a este panel, en algunos minutos más, también la ministra secretaria general de Gobierno de Chile, la ministra Enna von Baer. Este panel, el panel 2, Participación Ciudadana en el proceso de formación de políticas públicas, vamos a seguir, pedirle en primer lugar a nuestro subsecretario de Participación Ciudadana del Ecuador que pueda hacer una presentación de unos 10 minutos iniciales, luego hacemos un corte y escuchamos la presentación de la ministra Laura Alfaro. Estimado subsecretario, usted tiene la palabra. Bueno, buenos días en el Ecuador, buenas tardes en América. Primeramente un saludo grande del gobierno del Ecuador y del pueblo del Ecuador. Para nosotros es siempre una satisfacción poder compartir varias de las cosas que el gobierno de la Revolución Ciudadana está intentando construir a partir de una reforma real del Estado. Y lo que yo quería compartir con ustedes en esta primera parte es básicamente digamos, cuáles son los mecanismos institucionales de involucramiento de la ciudadanía en las políticas públicas ligadas a participación, sobre todo a partir, digamos, de un profundo proceso de reforma del Estado, de transformación del Estado que nosotros estamos viviendo a partir del año 2008. En el Ecuador del año 2008 se inauguró una asamblea constituyente y esta asamblea constituyente elaboró una nueva constitución del Ecuador. Esta fue aprobada en referéndum aprobatorio con más del 75% de votos de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y esta constitución efectivamente muestra un modelo de democracia bastante diferente. Nosotros estamos ahora mismo, digamos, transitando de una democracia que se basaba básicamente en la representación en el sistema de partidos, en un sistema además bastante maltratado en este país en los últimos 30 años, de lo que nuestro presidente llama la larga noche neoliberal, ¿sí? A un proceso, digamos, que por un lado cualifica la representación, es decir, mueve el sistema de partidos, mueve el debate democrático, mueve el debate ideológico a un nuevo campo, a un campo al que nosotros le llamamos el código de la democracia, ¿sí? En donde hay nuevas reglas de juego para los partidos políticos, nuevas reglas de juego para los ciudadanos y ciudadanas organizadas, alternabilidad, participación, etcétera, pero que se complementa esta democracia, a la que nosotros le llamamos la democracia del buen vivir, la democracia del summa causa, que es, digamos, el buen vivir en el idioma quichua. Esta democracia representativa, decía, se conecta y se complementa con mecanismos de legitimación y participación ciudadana. La nueva constitución del Ecuador tiene al menos 61, 62 artículos ligados al tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana en la Constitución ecuatoriana es principio, derecho e instrumento de consecución del buen vivir. El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana dice que la soberanía radica en el pueblo y esa soberanía se ejerce, antes se ejercía a través de los mecanismos de representación y ahora esa soberanía se ejerce no solamente a través de los mecanismos de representación, pero también de los mecanismos de participación previstos en la Constitución. La Constitución, por otro lado, es considerada derecho en el artículo 61 de la Constitución. Hay todo un capítulo ligado a eso. Y por último, la Constitución también establece que, digamos, la participación ciudadana es un mecanismo de consecución del summa causa, es un instrumento de consecución del summa causa.
En este último, digamos, debido a que seguramente principios y derechos habrán estado bastante tratados en el primer panel, a mí me gustaría centrar algunos elementos de, digamos, de aporte sobre esta última parte. Los ciudadanos y ciudadanas en el país tienen ahora mismo varios mecanismos, digamos, y capacidad de incidencia en el tema de las políticas públicas a nivel nacional. A mí me gustaría nombrar, estos, digamos, están cruzados en la lógica sectorial y en la lógica territorial. A mí me gustaría nombrar dos o tres de los varios mecanismos previstos en el lado sectorial, para luego nombrar varios también del lado territorial. Francisco, si necesitamos conectarnos, Chile, tú solamente nos dices, ¿no? Sí, no, si yo estoy escuchando aquí, tomando nota. Listo, no hay problema. La ministra. Ah, perdón, ministra, un segundo. Francisco, hola, habla Nicole. Ah, Nicole, sí. Sí, la ministra está terminando de hablar por teléfono y ya viene al tiro. Pero no tenemos imagen de ustedes, ¿por qué? Ahí está, espérate. A ver, ahí sí, aquí estamos nosotros. A ver, ¿Aló, Francisco? ¿Me ven? Me gustaría mostrar algunos de los elementos tanto sectoriales cuanto territoriales de la nueva Constitución, y luego de la nueva Constitución el año pasado nosotros aprobamos una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que es la nueva Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí? Digamos, que establece los mecanismos a través de los cuales la participación, que tanto la Constitución como la ley las define como voluntarias, autónomas y libres, es decir, el Estado no puede cooptar la participación ciudadana para que sea tal, necesita sostenerse en la libertad, digamos, en la libertad y en la autonomía. Sin embargo, se establecen unos mecanismos que ahora mismo creo que en el Ecuador están haciendo historia en términos de hacer esto que les decía hace un momento, que es complementar la representación con un mecanismo de participación. El primero que me gustaría tocar es el tema de los consejos consultivos sectoriales. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 50 y algo, plantea que es obligación de los ministerios sectoriales, ¿sí?, constituir los consejos consultivos sectoriales. Los consejos consultivos sectoriales son espacios de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de cada sector. Es decir, el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca tiene un consejo consultivo que es un conjunto de organizaciones y ciudadanas ligadas al sector, que planifican, siguen, evalúan, digamos, y proponen seguimiento de política pública sectorial. En el Ecuador ahora mismo esta de aquí ya no es opcional, es decir, todos los ministerios sectoriales tienen que tener un consejo consultivo sectorial, y es con este consejo consultivo sectorial con el que construyen política pública sectorial. Entonces, ese es un avance muy grande. Ahora mismo tenemos 10 consejos consultivos funcionando, y vamos a tener hacia el final de mayo los 34 consejos que deben integrarse. Estos se integran a través de convocatoria de los ministerios, una convocatoria amplia que requiere de unos mecanismos, digamos, de calificación. Cada ministerio está en la obligación de convocar al menos 2 veces a estos consejos consultivos, pero además de eso, además de estas 2 veces, el consejo consultivo puede, digamos, reunirse las veces que desee, y el Estado está en la obligación de financiar, digamos, estos mecanismos de participación ciudadana en el sector. Digamos, es para nosotros un avance en términos de construcción participativa de políticas públicas sectoriales. Muy bien, Jorge. Luego en el segundo bloque ya podrás redondear la idea que acabas de plantear. Se ha integrado a la mesa virtual nuestra ministra secretaria general de Gobierno, Elena von Baer. La saludamos desde ¿Cómo acá. están, Francisco, Jorge, Laura? ¿Qué tal? Muy bien. Y vamos a